Dios les bendice. Continuamos con la saga del fundamento del Evangelio. Vamos a estudiar el capítulo número 2, la fe en Dios. Y leeremos nuevamente Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Dice la palabra: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que estamos estudiando, el fundamento del Evangelio. Estas enseñanzas son necesarias en cada uno de nosotros, por lo cual pido que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos comprenderlas y también utilizarlas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Después de tanto tiempo, deberían ser ya maestros. Es lo que dice el escritor de Hebreos. Y acerca del fundamento, también el mismo escritor pudo haber dicho: tengo mucho que decir, pero se me hace difícil explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, tardos para buscar la enseñanza, tardos para acercarse a Dios en oración, tardos para meditar en la palabra, para cumplir Juan 5:39, cuando Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando somos tardos en estas cosas, no podemos comprender muchas profundidades del Evangelio, pero para poder llegar a entender las cosas profundas del Evangelio, de la palabra, necesitamos conocer aquellas cosas que son fundamentales y que son aparentemente pequeñas, pero como dice el escritor, estos son fundamentos. Si queremos hacer un edificio, construir un edificio, no sé si habrán visto, ellos cavan profundamente en la tierra y primero comienzan las bases, pero son muchos metros de profundidad. Esto asegura que el edificio puede levantarse y alcanzar gran altura, pero es porque está cimentado profundamente. Si nosotros logramos cimentar con profundidad estos rudimentos en nuestra mente y en nuestro corazón, de seguro podremos construir un edificio espiritual en Cristo. La fe, el tema que nos ocupa. Jesús dijo en una oportunidad a los discípulos: tened fe en Dios. Es necesario que nosotros tengamos fe en Dios. Vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 21. Dice la palabra: entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Los discípulos quedaron sorprendidos y admirados cuando vieron la higuera seca. El día anterior, Jesús simplemente había dicho: nunca nadie más coma fruto de ti. Y el siguiente día estaba totalmente seca, un árbol seco. Y Pedro le dice: Señor, pero mira, se secó. Y Jesucristo no prestó atención a la higuera ni lo que había sucedido, sino que le dice a Pedro y a los discípulos: tened fe en Dios. Cuando nosotros decimos una palabra con fe en Dios, de seguro se va a cumplir, porque no estamos
fundamentando nuestra confianza en el poder de mi persona, sino que estoy confiando en el poder de Dios. No estoy diciendo una palabra creyendo que se me debe respetar, obedecer o hacer, o debe cumplirse porque yo la digo simplemente, sino que la digo con la fe, la confianza, la seguridad de que viene un respaldo sobrenatural sobre mi vida. Hoy el Señor nos quiere decir a la iglesia: tened fe en Dios. Si usted sale de su casa a hacer cualquier diligencia, salga teniendo fe en Dios. Si usted no tiene fe en Dios para salir a la calle porque piensa que se va a contagiar, porque lo va a alcanzar la plaga, entonces, lamentablemente, tiene que agarrarse de todas esas cosas que dicen los medios, que tal vez le van a proteger y que tal vez le van a guardar y le van a librar del COVID. Pero si usted tiene fe en Dios, usted sale con su tapaboca, no confiando en el tapaboca, no confiando en la limpieza ni lavado de manos, sino confiando en Dios. Usted irá con bien y regresará con bien. Estamos llamados en este tiempo a ser practicantes de tener fe en Dios, no a tentar a Dios. Una cosa es tentar a Dios y otra cosa es salir a hacer nuestras diligencias, a cumplir nuestras necesidades y obligaciones confiando en Dios, y otra cosa es tentar a Dios. Hoy el Señor nos llama y nos dice: tenga fe en Dios. Y el Señor le dice a los discípulos: ustedes se sorprendieron porque la higuera se secó. Si le dicen a ese monte que está ahí, quítate y échate en el mar, efectivamente así va a suceder. Pero ustedes tienen que hacerlo con fe, no dudar en su corazón. Tienen que creer que será hecho y ese monte se va a levantar ahí, se va a desarraigar y se va a ir al fondo del mar. Así nosotros tenemos que tener fe para decir una palabra de oración, para orar por un enfermo, para orar por una necesidad, para orar por alguien que necesita emocionalmente que Dios fortalezca su corazón, su espíritu, y tenemos que hacerlo en fe, creyendo que Dios lo va a hacer y que Dios está obrando. El Señor nos dice: yo les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si creemos que tendremos respuestas de nuestras oraciones, cuando le digamos a cualquier monte quítate, tendrá que quitarse. Así podemos decirle al monte del pecado cuando nos está agobiando: quítate, apártate de mí y échate en el fondo del mar. Sobre todo aquellas cosas que nuestro corazón por su concupiscencia las quiere hacer, tenemos que decirle: apártate de mí, quítate y échate en el fondo del mar. Porque para nosotros utilizar la fe debemos pensar que tiene que haber el amor. Si tenemos amor sin fe, lamentablemente nos falta la fe. Tenemos como la persona que le falta un brazo, pero tenemos fe y no tenemos amor. Es como la persona que le falta el otro brazo. Necesitamos que la fe siempre esté acompañada del amor. Imaginemos, la fe puede ser el brazo derecho y el amor el brazo izquierdo, o viceversa, pero uno y el otro son de igual de importancia delante de Dios. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 2 dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tengo toda la fe pero carezco de amor, no soy nada. En otras palabras, fe sin amor igual a nada. Y el Señor nos dice: tened fe en Dios. Entonces tiene que estar acompañada de amor. El marco legal de nuestra relación con Dios se basa en la fe, pero la fe tiene que estar acompañada de amor. Cuando vamos a 1 Corintios 13:13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres juntos, pero dice: el mayor de ellos es el amor.
porque a través del amor que Dios tiene por nosotros, nos entregó a su Hijo amado, lo envió a morir en la cruz, y por medio de él nosotros alcanzamos salvación y vida eterna, y eso lo hizo Dios por amor. De tal manera amó Dios al mundo, de esa manera, que lo entregó por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Y en base de ese amor, Dios dice: como yo les amo, también voy a darles la fe para que crean en Jesús. Por eso cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces el Señor nos está diciendo: yo le estoy dando un regalo que es la salvación, pero para que ustedes obtengan ese regalo, les doy otro regalo que es la fe. La fe la recibimos como un don de parte de Dios para creer en Jesucristo y alcanzar la salvación. Y esto viene del amor que Dios tiene por nosotros. Y nosotros tenemos que tener también amor. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ya el Espíritu Santo mora en nuestros corazones a través del arrepentimiento. Recordemos, cuando nosotros nos arrepentimos, en ese momento el Espíritu Santo comenzó a vivir en nuestros corazones, y entonces el amor de Dios está en nuestros corazones. Y el escritor de Hebreos dice que uno de los fundamentos del Evangelio que debemos aprender y tener siempre presente es la fe en Dios. Y Corintios nos está diciendo que si yo tengo esa fe, pero me desprendo del amor, nada soy. O sea que en el Evangelio puede haber personas que estén haciendo obras y demostraciones de fe, pero en lugar de amor tienen interés por el dinero, tienen interés por otras cosas. Y el Señor dice: esas personas nada son. Por eso cuando leíamos el versículo 2 de 1 Corintios 13, dice que si yo traslado los montes al mar, pero no tengo amor, nada soy. Y hay muchas personas que sanan enfermos y que hacen milagros, y todo a través de la fe, y hacen grandes cosas, pero no tienen amor. Dice la Biblia: nada son. ¿Y por qué no tienen amor? Porque el Espíritu de Dios no ha sido derramado en sus corazones. El Espíritu de Dios tal vez no está haciendo la obra en sus corazones, sino que ellos tienen al Espíritu contristado y dejan que toda esa fe que ellos tienen se desarrolle, pero sin amor. Y el Señor dice: aunque ustedes desarrollen esa fe, nada soy. Por eso Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos muchas señales, muchas demostraciones de fe. Y el Señor les dirá: no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que la fe tiene que tener el amor de Dios. Es indispensable. Fe sin amor igual a nada. Pero Jesús nos está diciendo: debemos tener fe en Dios. Y yo les digo, todo lo que ustedes pidan en oración, creyendo, lo van a recibir, les vendrá. Cuando comparamos ese versículo de Marcos 11:24 con Hebreos 11:1, encontramos que son similares. Hebreos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero pedir por favor al que me ve, que me escucha, aprenda de memoria Hebreos 11:1, porque todo lo que se refiere a la fe, Hebreos 11:1 está involucrado. Ahí está Hebreos 11:1. Y cuando usted hable de fe en oraciones, en milagros, en peticiones, en respuestas, en propósitos, en planes, en proyectos y en todo lo que usted me quiera mencionar de la fe, va a encontrar que Hebreos 11:1 es una realidad. Todas las personas que recibieron milagros, Hebreos 11:1 encaja en esos milagros que hizo Jesús. Si por ejemplo recordamos el caso del paralítico que le bajaron del techo, dice la Biblia que al ver Jesús la fe de aquellos 4 hombres que lo habían traído, le dijo a aquel hombre: tus pecados te son perdonados, pero también después le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
¿Y qué motivó a Jesús sanar a este paralítico? La fe de 4 hombres que le habían traído. Y así muchos, cuando se acercaron a Jesús: Señor, ten misericordia de mí, Señor, sáname, Señor, yo quiero que vea, Señor, los leprosos le decían que me limpie. Y el Señor le decía: ¿tiene fe? Sí, Señor, yo creo que lo puedes hacer. Entonces el Señor lo sanaba. Entonces la fe está involucrada en todas las cosas que nosotros queremos de parte de Dios. Tienen que hacerse y tienen que pedirse solo a través de la fe. Y cuando nosotros estamos pidiendo y actuando en esa fe, Hebreos 11:1 nos dice que tenemos que tener una certeza de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir y estar convencidos de que hay una respuesta de parte de Dios para nosotros. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando cuando dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ante eso el Señor le dice que no debe dudar, porque la duda es lo que hace que no veamos la respuesta de nuestra fe. La duda, como decía Santiago, es como la ola del mar que va y viene, y muchas personas oran y piden, pero son como la ola del mar, va y viene. En este momento creen, en otro momento no creen, creo, no creo, creo, no creo, y lamentablemente no ven respuestas de las oraciones porque son intermitentes. Son oraciones de fe, pero son como esas señales de picos de fe. En un momento tienen fe, en otro momento no tienen, no tienen. Y el Señor dice: no deben dudar. Debemos desechar la duda de nuestros corazones. Estamos llamados a luchar y a combatir la duda, porque ella impide la manifestación de nuestra fe. Por eso también es importante que recordemos, por ejemplo, cuando Jesús calmó la tempestad, le dijo a los discípulos: ¿cómo no tenéis fe? Y en otra parte dice: ¿dónde está vuestra fe? Y en otra parte: hombres de poca fe. Entonces Jesús les reprocha a los discípulos su falta de fe en Dios y la falta de fe en Él mismo, en Jesús, porque ellos habían visto milagros de Jesús y habían visto señales. Pero ese día también Jesús les sorprendió, porque cuando le dijo al mar: calla, y enmudece, a los vientos, al mar, y se hizo una gran bonanza, ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Pero todo esto es demostración del poder de Dios, y Jesús, para demostrar este poder, le dijo: necesitan la fe. Hay poder de Dios en cada uno de nosotros, pero para que ese poder se manifieste, la herramienta que abre la puerta para que el poder salga se llama fe. En otras palabras, la llave que abre la puerta para que salga el poder de Dios que está en nosotros se llama fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A eso nos está llamando el Señor. Y el Señor nos quiere decir hoy que cuando veamos la tormenta, la dificultad, los malos momentos de la vida, no importa la situación, qué tan fea o qué tan oscura se vea, nosotros debemos seguir confiando en Dios. O sea, debemos seguir teniendo fe en Dios. Es el consejo de Jesús: tengan fe en Dios. Aprendamos de memoria Hebreos 11:1, porque cada vez que estemos orando, tratemos de que Hebreos 11:1 llegue a nuestra mente y recordemos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Juan 11:40, Jesús dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta palabra se la dijo Jesucristo a Marta. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Y cuando el Señor nos dice: tened fe en Dios, nos está diciendo: cree para que veas la gloria de Dios. Y Jesús se lo dijo a Marta, y Lázaro tenía 4 días de muerte. Pero en ese momento Jesús le dice: mira, si tú crees esto que voy a hacer hoy con Lázaro, Dios hará cosas mayores. Y el Señor nos dice hoy también a nosotros: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Nos está llamando a seguir teniendo fe, tener fe en Dios. Juan 11:26, Jesús también dice:
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estaba hablando con Marta también, pero le pregunta a Marta, ¿crees esto, Marta? Y usted y yo que estamos en Cristo porque nosotros sí creemos que no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir con Dios por la eternidad, vamos a estar con Dios por la eternidad. Por eso estamos en el Evangelio y todo esto lo hacemos a través de la fe. Por eso cuando vamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquellas personas que no tienen un corazón recto para con Dios se sienten orgullosos de su poder económico, de sus bienes y todas las cosas que poseen. Pero dice la Biblia, el justo, aunque tenga miles de bienes en esta vida, vive por fe. No vive pensando, a mí no me va a alcanzar el mal porque tengo tantos bienes, tengo tantos ahorros y tengo tales riquezas. El justo dice, yo vivo porque Dios me da vida y estoy sano porque Dios me da salud y Dios no permite que me alcancen las enfermedades. Cuando el Señor nos dice, tengan fe en Dios y nos dice, si salen a la calle, salgan confiando que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así que eso que dice el Salmo 91, que a los que habitan al abrigo del Altísimo y que moran bajo la sombra del Omnipotente, dice que el Señor los guarda. Si estamos habitando, es decir, vivimos en Cristo y el Señor estamos bajo su sombra, nos está diciendo que donde quiera que nos movemos, la sombra de Dios nos está cubriendo. Y dice que nos cubre con sus alas y que el Señor no va a permitir que plaga, que en medio del día destruya o mortandad llegue a nuestras vidas. Y Jesús, orando al Padre, le dice, Señor, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Y Jesús, enseñándonos a hablar a nosotros, dice que le digamos al Padre que nos libre del mal. Que le digamos así. Entonces esta oración es conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando salgamos a la calle, oremos como dice el Señor. No me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal, líbrame de la peste, líbrame de cualquier enfermedad que ande por ahí en el aire. Líbrame, Señor. Eso está en la voluntad de Dios. Podemos pedirlo y creer con certeza que eso es lo que vamos a recibir, porque eso está en la voluntad de Dios. Así lo enseñó Jesús y Él pidiéndole al Padre, igual le pidió que nos guardara del mal. Entonces, una de las oraciones que usted y yo debemos tener más confianza, más seguridad, más certeza, que está aprobada por la palabra de Dios, que no hay una duda de que Dios la va a responder, es que le pidamos al Padre que nos guarde, nos libre del mal, pero también que podemos pedirle al Padre que guarde a nuestros hijos, guarde a nuestros familiares, guarde a las personas por las cuales nosotros oramos y Dios los va a guardar, Dios los va a librar. ¿Por qué? Porque es una oración conforme a la voluntad de Dios. Santiago dice, pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, estemos seguros, con certeza, que vamos a recibir y que vendrá la respuesta de Dios. La misma palabra de Habacuc nosotros encontramos que se repite en Hebreo y también se repite en Gálatas 3:11. En Gálatas 3:11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, para justificarnos nos está diciendo el libro de Gálatas, Pablo, que nos justificamos en fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos también lo dice, capítulo 5, versículo 1. Y en Hebreos también nos dice la misma palabra. He aquí, sí, Hebreos nos dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, el justo tiene que seguir avanzando en el camino de justicia y dice, por la fe vivirá. Por la fe nosotros estamos hoy vivos, estamos sanos y en medio de un mundo que llora y tiembla ante una pandemia, nosotros los hijos de Dios decimos,
estamos confiando en Dios, tenemos fe en Dios. Y si esa enfermedad me toca, yo tengo fe en Dios de que Cristo va a ser glorificado. Y para que nosotros podamos estar tranquilos, deberíamos decir, como dijo el apóstol Pablo, una vez más Cristo va a ser glorificado en mí, sea por vida o sea por muerte. O sea que Pablo se paraba en los dos extremos. Si estoy vivo y no me alcanzan las enfermedades y no me alcanza la maldad de los hombres, Cristo es glorificado. Sigo sirviendo a Dios, sigo trabajando para Dios. Pero en caso de que muera, Cristo va a ser glorificado también en mí, porque me va a llevar al reino de los cielos. Cuando yo me paro en esos dos extremos, entonces entiendo las palabras que dijo Pablo también. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. Y si estas palabras están en nuestro corazón, en nuestra mente, y nosotros las llevamos en nuestra vida, pero en fe, en Dios, confiando en Dios, entonces no sentimos el temor, ni el miedo que embarga a la humanidad, sino que por el contrario decimos, Señor, voy confiando en ti. Si esta enfermedad me toca, tú te glorificarás, pero si no me toca, ya tú estás glorificado también. Y estamos haciendo y actuando como actuó el apóstol Pablo, que dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios por esto. Entonces la fe la recibimos como un don para creer en Jesús. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, la salvación y la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Llega a nosotros como un regalo. Pero después que llega ese regalo de la fe, dice que el Espíritu Santo comienza a morar en nuestros corazones, y el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es la fe. La palabra dice, mas el fruto del Espíritu es primero amor, y después dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero dice que uno de los frutos del Espíritu entonces es la fe. Entonces tenemos la fe como un don, pero también tenemos la fe como un fruto. Ahora, si nosotros tomamos Efesios, donde nos habla del don de la fe, y tomamos también Gálatas 5:22, donde habla de la fe como un fruto, y vamos a Romanos 10:17, podemos entender en estas tres partes de la palabra que la fe la recibimos como un don para creer en Dios, en Jesucristo. Eso lo dice Efesios 2:8. Después que llega el Espíritu Santo a nuestros corazones, se convierte en un fruto del Espíritu. Es lo que dice Gálatas 5:22. Y ese fruto del Espíritu crece por oír la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos 10:17. Que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es decir, esa fe, a medida que se está escuchando la palabra, crece, se desarrolla. ¿Cómo dice que viene? Viene creciendo. No es que la fe que llega porque ya usted llegó a Cristo, usted y yo llegamos a Cristo, pero necesitamos que nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús cada día crezca. Y dice que eso va a suceder por oír la palabra. Entonces, recordemos bien esos versículos, Efesios 2:8-9, Gálatas 15:22 y Romanos 10:17. Y cuando los une, podemos decir que la fe la recibimos como un don de Dios para creer, y después que llega el Espíritu Santo a nuestros corazones, se convierte en un fruto del Espíritu que crece por oír la palabra de Dios. Así tenemos los tres versículos en esta expresión que les he mencionado. El Señor también nos dice que la fe de nosotros tiene que manifestar frutos y también tiene que producir obra. Santiago 2:5 está hablando y dice que aquellas personas que en el mundo carecen de bienes económicos, ellos son ricos en fe. Santiago dice así: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Por qué la mayoría de los pobres del mundo van al reino de los cielos? Porque estas personas siempre están pidiéndole a Dios.
siempre están en su necesidad diciendo, Señor, ayúdame. Y en medio de la respuesta que Dios envía para su vida, ellos también llegan a conocer a Jesucristo y forman parte del reino de los cielos. Pero aquellas personas que gozan de grandes bienes acá en la tierra, normalmente miran hacia arriba en Semana Santa o en diciembre. Que dice, bueno, vamos a ir Semana Santa a ver qué dicen de Dios. O en diciembre porque dicen que Jesús nació en ese tiempo. Son personas que como tienen muchos bienes, pues consideran que no tienen necesidad en sus vidas y por lo cual no se acercan a Dios. Pero los pobres, cada día tenemos una necesidad nueva. Aparte de las que ya cargamos, pues parece que cada día se presenta una nueva necesidad y entonces otro motivo más para decirle, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame. Y entonces en ese pedir constante también el Señor manifiesta su poder, su misericordia en nuestras vidas, trae respuesta aún para las personas que no conocen a Cristo y ellos va creciendo la fe y se van dando cuenta que cuando están pidiendo, Dios siempre tiene una respuesta y tal vez no en el momento, pero en su tiempo Dios le da la respuesta y estas personas dicen, bueno, pero sí, Dios me respondió en esto y son ricos en fe. Cuando llegan al Evangelio de Jesucristo, ya ellos tienen una fe que se ha estado ejercitando y la desarrollan más en el Señor. Por eso es que nos damos cuenta que cuando llegamos a Jesucristo, el Señor ya venía trabajando con nosotros y aún después que llegamos a Cristo sigue trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarnos al reino de los cielos. Él quiere que estemos con Él por la eternidad. La fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. Pero Santiago está hablando que nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos cuando tienen alguna necesidad. Y si nosotros tenemos con qué ayudarle y cerramos nuestro ojo y pasamos de largo y no le ayudamos, entonces el Señor dice, tú no tienes misericordia y aparte de eso, tampoco tienes fe para ayudar a tu hermano, porque aquella persona que extiende la mano sobre otro, el Señor le va a bendecir. Cuando nosotros le damos algo, algún necesitado, la palabra de Dios dice, el que da al pobre, a Dios presta. ¿Y usted cree que Dios no paga sus deudas? Tal vez nosotros somos malapagas o personas que olvidamos o no pagamos como debe ser. Pero la Biblia dice que cuando damos algo a alguien y sobre todo a una persona que necesita, le estamos prestando a Dios. O sea que Dios nos va a pagar y nos va a dar mucho más de lo que nosotros dimos. Para eso tenemos que tener fe. Por eso cuando demos cualquier cosa, tenemos que darlo en fe. En fe de que, Señor, yo estoy dando esto y yo sé que esta persona necesita, bendícele a través de lo que le doy y yo sé que mi bendición viene de ti, Señor, porque esta persona no podrá recompensar lo que yo le doy. Y el Señor se agrada en esto. Entonces eso es lo que Santiago quiere estimular a la iglesia, a que demos y ayudemos a nuestros hermanos, pero siempre en fe, confiando de que Dios traerá también bendición sobre nosotros, porque estamos haciendo lo que Él le agrada. Estamos ayudándonos unos con otros. Eso lo dice Santiago. Pero si nosotros vamos al libro de Lucas, el Señor nos quiere decir a través de la parábola de la viuda y el juez injusto que debemos perseverar siempre en nuestra fe. No podemos permitir que mengue la fe en nuestras vidas. Esta mujer era viuda y se acercó al juez. Y ese juez, dice la palabra, que no temía a Dios, tampoco a los hombres. Y le decía, hazme justicia de mi adversario. Algo le habían hecho a esta viuda y el juez no quería. Pero ella iba de continuo. Y entonces el juez dijo, voy a hacerle justicia a esta viuda, porque no sea que viniendo de continuo me moleste. Y prefiero quitármela esa piedrecita del zapato. Voy a quitarla del medio. Voy a hacerle justicia. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El Señor dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Será que nosotros clamamos día y noche
en nuestras oraciones y nuestras peticiones sobre nuestra necesidad a Dios? Cuando nosotros en verdad tenemos algo que deseamos una respuesta de parte de Dios, ¿clamamos día y noche? ¿O somos de las personas que nos arrodillamos 5 minutos y cuando estamos muy espirituales, 1 hora, el Señor, voy a orar esta hora por esto? Y ya de ahí nos olvidamos. Entonces cuando pasa un mes, yo oré por eso hace un mes y el Señor no me ha dado respuesta. Pero el Señor dice, ¿será que Dios se tardará en responder a aquellos que claman a Él día y noche? Es decir, que son constantes en la oración. Y dice, os digo que pronto les hará justicia a los que claman día y noche, a los que son constantes, a los que son insistentes. Producto de la insistencia de esta viuda, el juez se vio obligado a hacerle justicia. Producto de su insistencia en sus oraciones, clamando a Dios día y noche, dice que el Señor pronto nos dará una respuesta, pronto nos hará justicia. Y pregunta al Señor Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta al Señor, ¿será que vas a tener la misma fe si tienes tiempo orando por algo y no has visto la respuesta? Abraham fue un hombre que tuvo que esperar más de 25 años para ver una palabra de Dios. Dios le había prometido que iba a tener un hijo con Sara y 25 años después, cuando era imposible para Abraham, cuando era imposible para Abraham y para Sara tener un hijo, en ese tiempo llegó Isaac. En ese tiempo tuvieron el hijo. Con 99 y con 89 años, ella salió embarazada y cuando Abraham cumple los 100, y Sara los 90, tuvieron ese hijo de la promesa. Y el Señor dice, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra. El Señor nos está animando, nos está diciendo, debemos mantener la constancia de nuestra fe. Por eso cuando usted y yo vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, Pablo le está aconsejando a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pero le está diciendo que pelee esa buena batalla de la fe. O sea que esto es algo que tiene que ser constante. Mi fe en Dios no es de unos días, sino que es desde el momento que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador hasta el momento que parta de esta tierra. Hasta ahí es mi fe en Dios. Por eso Pablo también dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Desde cuándo guardó Pablo la fe? La guardó desde el momento que creyó en el Señor Jesucristo, cuando cayó del caballo que se llamaba Saulo. Desde ahí guardó esa fe y convicción en Dios hasta el momento que fue a la muerte. Por eso le dice a Timoteo, ya yo peleé la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que tengan fe en Jesús y crean en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. La fe que espera muchas veces se desespera, pero se desespera es cuando nuestra fe es como la ola de la mar. Si tenemos fe en Dios, pero estamos esperando algo de Dios, y como la fe va y viene, entonces nos desesperamos. En un momento sí estamos confiados y en otro momento estamos inseguros. Por eso nos desesperamos, pero cuando la fe es constante, nosotros podemos estar tranquilos y saber que de Dios vendrá una respuesta. Finalmente, 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos vosotros mismos, pruébense cada uno si están o no están en la fe. Porque si no están en la fe, quiere decir que ustedes están reprobados. Pero si están en la fe, están aprobados para ir al reino de los cielos. Y solamente el Señor quiere que nosotros siempre mantengamos la constancia de nuestra fe. Por eso les digo,
debemos memorizar Hebreos 11:1, porque en todas las situaciones de nuestra vida podremos en nuestras oraciones decir: Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza de que esto tú vas a obrar, en esto otro también te vas a glorificar. Y tengo la certeza y tengo la convicción de que voy a recibir una respuesta, de que tú vas a hacer algo en esto. Y así, Hebreos 11:1 va a ayudar para que nosotros crezcamos en fe y en confianza en Dios, para seguir perseverando en el Evangelio. El apóstol Pablo nos recomienda a nosotros también que peleemos la buena batalla de la fe. Y Jesucristo nos dice: tened fe en Dios. Y si tienen fe en Dios, todo lo que pidan en oración, creyendo, sin dudar, ustedes lo recibirán. Pero necesitamos tener fe en Dios. Nuestra relación con Dios se basa en la fe. Y recordemos, esta fe se desarrolla porque ya el amor de Dios está en nosotros. Por eso, 1 Corintios 13:2 no debería afectarnos a nosotros los que estamos en Cristo. Para los que estamos en Cristo, le decimos a los montes que se echen en el mar porque tenemos esa fe, pero también tenemos amor, y no se cumple lo que dice 1 Corintios 13:2, que dice que algunos tienen fe, pero no tienen amor y no son nada. Nosotros sí tenemos fe, tenemos amor y tenemos esperanza. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres juntos, pero el mayor de ellos es el amor. El amor ya está en nosotros porque está el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y es el mayor que está en nosotros. Y tenemos entonces la fe y la esperanza. Y estos tres nos acompañan hasta que estemos con Cristo por la eternidad. Nuestra esperanza es estar con Cristo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? A través de la fe. ¿Y por medio de qué? Por medio del amor que Dios derramó en nuestros corazones, poniendo su Espíritu como un sello de garantía, y por medio de Jesucristo alcanzamos todas estas cosas. Dios les bendice. Padre, te agradecemos esta enseñanza. Pedimos que traiga edificación. En el nombre de Jesucristo. Amén.